Queridos herborautas, ¿se puede revertir la diabetes 2? Acéptalo, manito, nada que hacer, el destino. Primero que nada, influye la genética. Si tienen más de 2 parientes directos que tienen diabetes, tiene una carga genética que está predestinándolo ser un buen candidato para diabetes 2. Pero aún si es así, puede revertirlo y puede evitarlo. Una de mis 2 madres tenía diabetes. Una de tus 2 madres si todos tenemos una sola. Sí, pero yo tengo madre tierra y madre biológica. Y eso que no conté la madre superiora. El segundo factor a considerar es que la persona no consume suficiente fruta y verdura, porque esos son muy importantes para la salud de los diabéticos. Lo contrario de lo que se piensa, incluso el jugo de la caña puede ser consumido por los diabéticos y no les hace mal, porque contiene azúcares complejos que tienen una manera muy lenta de descomponerse y utilizarse en el organismo. No comer muchos granos y consumir bastantes vegetales sin almidón. Evitar carne, leche, huevo, quesos y lácteos. Dejar de fumar y no tomar nadita de alcohol. No comer azúcar refinada. Eso sí es de plano una regla básica. El asesino blanco, le dicen. La obesidad es un factor muy importante. Al ser obeso, también se produce hígado graso y también se coloca una cantidad de grasas en el páncreas. Y esto influye en baja eficiencia de la insulina producida por el cuerpo. Por esto los gorditos o gorditas tienden a tener diabetes. Entonces, el consumo de grasas también es importante limitarlo, no evitarlo, pero limitarlo. Y esto incluye incluso algunas grasas consideradas muy buenas. Por ejemplo, aceite de olivo, aceite de coco, aceite de ajonjolí, todos los aceites. Ni se diga de las grasas trans, las grasas de origen animal, las insaturadas y saturadas, todas las grasas. Mucho consumo de aceites en la dieta es igual a resistencia a la insulina. Es que los médicos no saben de nutrición y los nutricionistas no son médicos. Mi médico me decía, güero, come lo que te des tu santa gana. Solo no se te olvida poner tu insulina, no se te olvida tomar tu pastillita, no se te olvide darte tu inyección, porque eso es muy importante. Algunas medicinas alopáticas causan resistencia de la insulina. Por ejemplo, todos los anticonceptivos predisponen al organismo a largo plazo a desarrollar resistencia a la insulina. Muchas medicinas para la artritis reumatoide, muchos medicamentos antiepilepsia, muchos medicamentos de la quimioterapia, medicamentos contra la infección de hongos, algunos medicamentos contra la hipertensión, medicamentos para Alzheimer y Parkinson y también algunos medicamentos contra el asma. Para ser justos, también algunas plantas pueden originar problemas de resistencia a la insulina. Por ejemplo, el chaparral, té de gordolobo, hierba mate, aceite esencial de poleo, sarsafrás, senecio, sen e incluso la valeriana. Las terapias de insulina indicadas para los pacientes de diabetes 2 a la larga los convierten en pacientes de diabetes tipo 1, insulinodependientes. Mientras más insulina recibe su cuerpo exteriormente, menos insulina elabora internamente. Páncreas dice, ¿para qué
¿Qué? ¿Para qué producir insulina si me la están inyectando a diario? La insulina no solo se produce en el páncreas, sino también en el cerebro. Debido a esto, los insulinodependientes a la larga se convierten en pacientes de Alzheimer, que es una especie de diabetes del cerebro. En resumen, la diabetes 2, dependiendo del caso, dependiendo de cada paciente, es posible revertirla o es posible mitigarla de manera muy importante siempre y cuando eliminamos los factores que pueden aumentar la resistencia a la insulina. Si te gustó el video, ponle clic me gusta, inscríbete a mi canal y también deja tus comentarios con sugerencias para temas de mis próximos videos. ¡Chao!